Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más estar aquí compartiendo su palabra, meditando en ella. Antes de empezar, quiero también pedirles oración por un hermano, el cual apreciamos mucho y lo llevamos en nuestros corazones. El hermano Norberto es pastor de la Iglesia Bíblica de Bethsaida. Me acaba de llegar un mensaje en el cual me expresa también que están padeciendo de la enfermedad en estos momentos, él, su esposa, su familia. Entonces pide oración y pues para que lo anoten también en las necesidades de oración ahí de la iglesia también. Ya sabemos que varias familias también están padeciendo las consecuencias de esta enfermedad, pero el Señor es fiel con su pueblo, con sus hijos, y podemos descansar soberanamente en Él. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Es el versículo 51. Tenía ganas de decir estas palabras. Lo voy a decir, aunque no hay jóvenes, pero los jóvenes se quedan. Sí. Hay un joven, pero 3 jóvenes. Sí, están 3 jóvenes. Vamos a hacer lectura del capítulo 13 de Mateo, versículos 51 y 52. Dice de la siguiente manera: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te alabamos en esta mañana, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestros cuerpos, porque podemos decir abiertamente que hasta este día, hasta este momento, Señor, nos has guardado y nos has protegido, Padre. Intercedemos ante ti, Señor, por las familias que en este momento están padeciendo consecuencias de esta enfermedad, Señor, o alguna enfermedad en sus cuerpos, para que seas con ellos, Señor, y les des el consuelo que necesitan, la tranquilidad que necesitan para pasar esta situación conforme a tu voluntad, Padre, y que tu nombre sea glorificado en todo momento, Señor. De igual manera, Padre, intercedemos ante ti por la vida y la salud de nuestro hermano Norberto y su esposa y su hija, que también en este momento están padeciendo la enfermedad. Señor, los ponemos en tus manos para que obres conforme a tu voluntad soberana, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Vamos a continuar entonces con este evangelio. El título que le he puesto a este pequeño pasaje es Siervo para su gloria. ¿Sí? Llegamos al punto final o a la etapa final de este pasaje, denominado como las parábolas o los ejemplos del reino. Si el Señor ha expresado hasta aquí 7 parábolas que tocan el tema del reino de los cielos. Como sabemos, Jesús tenía un propósito para hablar en este tipo de lenguaje parabólico, ¿sí? Jesús tenía un propósito y iniciamos. Tuve la oportunidad de exponer también la primera parábola de este capítulo, o iniciar con este capítulo, en el cual analizamos la primera parábola y el propósito que Jesús tiene al hablar en este tipo de lenguaje. Decíamos que el propósito de las parábolas es esconder de los incrédulos las verdades bíblicas. Y a la vez también el otro propósito es revelar a los escogidos las verdades bíblicas. Entonces hay un propósito en el lenguaje parabólico: esconder
de incrédulos y revelar a los creyentes. Sabemos lo que motivó al Señor Jesucristo al iniciar con este lenguaje parabólico, lo que vimos en el capítulo 12, cómo el Señor encuentra oposición creciente hacia Él, totalmente, hasta el punto de llamarle copartícipe, vamos a decirlo de esta manera, de Belcebú, y las consecuencias que tiene. Y el Señor inicia en el capítulo 13, versículo 1, con este tipo de lenguaje parabólico, a expresar un mensaje acerca del reino de los cielos. ¿Sí? Este tipo de lenguaje representaba para los incrédulos un misterio que ellos no podían entender. ¿Por qué? Porque no, precisamente es esconder esto de ellos, de los incrédulos. La consecuencia por la cual no pueden entender es por la dureza de sus corazones. Jesús decide hablar por medio de parábolas. En el versículo 1 dice: este mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó allí. Y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas. ¿Sí? Ahí empieza el lenguaje parabólico del Señor Jesucristo. Hablar muchas cosas, no solo estas 7 parábolas que Mateo registra, sino más parábolas que él habló. Pero Mateo está registrando 7 y las está catalogando con un tema que es el reino de los cielos. ¿Sí? El mensaje central de esas parábolas es precisamente revelar los misterios del reino de los cielos. Y si analizamos la estructura del capítulo 13 de Mateo, si recuerdan o si no estuvieron aquí, lo dividió en 2 partes. ¿Sí? La parte en la cual expresa de manera pública y de manera abierta, iniciando precisamente el versículo 1, cuando dice: ese mismo día, después de las confrontaciones que padeció en el capítulo 12, oposición familiar, oposición religiosa y oposición política, él decide con esto, dice: ese mismo día salió Jesús de la casa. O sea, de una manera abierta, de una manera pública, sin esconderse, y allí en esa situación él expresa precisamente 4 parábolas, las cuales se estuvieron analizando del versículo 1 al versículo 23, expresó la parábola del sembrador, versículo 24 al 30, la parábola del trigo y la cizaña, versículo 32, 31 y 32 es el grano de mostaza, y el versículo 33 al 35, la levadura. Esas 4 parábolas fueron de manera abierta, de manera pública, al pueblo que le escuchaba a la orilla de ese lago, de ese mar, expresado a través de una barca. ¿Sí? Del versículo 36 en adelante, por lo que leemos el versículo 36, dice: entonces dejó a la multitud y entró en una casa. Eso nos da la idea de que de manera pública pasa ahora a una manera privada, personal, íntima, en una casa, a expresar las siguientes parábolas ahora a sus discípulos, a sus seguidores, a las personas que él escogió para que estuvieran con él. Y ahí es donde él expresa 3 parábolas más, versículo 44, que es titulada El tesoro escondido, versículo 45 y 46, las perlas finas, y el versículo 47 al 50, titulada La red barredera. Si esas 3 parábolas fueron expresadas de manera personal, de manera íntima, dirigida a sus discípulos. ¿Sí? Las parábolas tratan primordialmente de la fase o forma del reino del Señor Jesucristo que transcurre entre su primera venida
y su segunda venida. ¿Sí? Lo que el Señor Jesucristo habla en este capítulo como misterios del reino es dirigida o es revelado exclusivamente para sus escogidos, los que Él ha llamado para su reino. ¿Sí? Ahí en esta situación está la iglesia como un misterio revelado, que anteriormente no había iglesia. De aquí para adelante ya empieza a establecer, Jesús establece su iglesia y es a través de la iglesia que va a ser usada por medio del cuerpo de creyentes para expandir el evangelio a toda persona. ¿Sí? Ese tipo se conoce como el interregno, que significa el tiempo en que el rey no está presente de manera física. Él ascendió al cielo y como creyentes esperamos su segunda venida. Y en esa etapa el Señor va a usar a sus escogidos para seguir expandiendo el evangelio. Entonces las parábolas, si nos ponemos a catalogarla en un orden, podemos hablar también que tiene un comienzo en el versículo 37. Dice, y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y nos da la idea de que es el evangelio lo que queda hoy en día para exponerla de manera sistemática, de manera expositiva, para que el Señor a través de ese evangelio, de esa escritura, de esa palabra expuesta, va a traer salvación a sus escogidos. Por lo cual dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y es a través del mensaje expuesto de manera sistemática y de manera expositiva, por lo cual el Señor va a obrar en los corazones de las personas. Entonces, las parábolas caracterizan el evangelio predicado a toda criatura, por lo cual tiene un comienzo, ¿sí? Para ser salvo tiene que haber un fundamento en nuestro corazón. La palabra de Dios, representada aquí como semilla, tiene que ser implantada en nuestro corazón, ¿sí? También podemos decir que como tiene un comienzo, también tiene un crecimiento. Sí, y eso lo vemos en el versículo 32. Dice, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido, dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Aquí se refiere precisamente al grano de mostaza, en el cual expresa que un creyente que ha venido el Señor, que ha sido sembrada la semilla en su corazón, tiene que crecer en su relación íntima con Cristo, obrando en Él para la gloria del Señor. ¿Sí? Las parábolas o el evangelio en la persona es sembrada, tiene un crecimiento y llegamos al tercer punto, que es el versículo 33, también tiene una expansión. Y eso lo vemos precisamente el versículo 33 expresado en la parábola de la levadura. Dice, le dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y eso habla de que el evangelio que está en ti y que lo has creído realmente, que el Señor ha obrado en tu corazón, ha tenido un comienzo en ti, te va a edificar personalmente para crecer, pero a la vez te va a edificar y te va a equipar para expanderlo, ¿sí? No es quedarnos con él, es expanderlo, ¿sí? Y lo último que estuvimos analizando es que lo que tiene un comienzo tiene un final. Hay una culminación y eso lo estuvimos analizando, versículo
39 dice, y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega, dice, es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Versículo 41, una vez más, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Y lo repite una vez más en el versículo 49 y dice, así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. El Evangelio inicia. Tuvo un comienzo, Jesucristo anunciando un evangelio a toda criatura acerca del reino de los cielos. Ahora hace partícipes a los discípulos también y les hace una encomienda, expandirlo. Cada creyente, como buen siervo del Señor, somos llamados a ser usados por Él para expandir el evangelio. Por eso es que le he titulado a este pasaje, siervos para su gloria. Jesús asume la parte activa de manera personal en plantar precisamente el reino de los cielos en el versículo 3 y 4, cuando lo expresa de manera parabólica en la parábola del sembrador. Dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Sí? La idea aquí es que es el Señor el que inicia la obra de salvación en la persona. La persona no puede venir al Señor a menos que el Espíritu Santo rompa y quebrante el corazón y que la semilla penetre en nuestros corazones para ser fructíferos, como lo vimos anteriormente, en un crecimiento. Y ese crecimiento interno va a ser expandible externamente y nos llevará a una culminación. Él inicia plantando precisamente la palabra en el corazón del ser humano. Y vamos a ver en Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos capítulo 16, verso 14 dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, pero vean lo que dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo le decía. Como lo hemos dicho, Jesús asume la parte activa de manera personal en la persona, abriendo el corazón e introduciendo la palabra de Dios, para que la persona pueda entonces reconocer su condición y venir al Señor. ¿Sí? Por eso es que ahora el Señor Jesucristo, al iniciar este pasaje, lo hace con una pregunta. Versículo 51 del capítulo 13 de Mateo. Y dice, ¿habéis entendido, dice, todas estas cosas? O sea, 7 parábolas que hablan del reino de los cielos. En otras palabras, las 7 parábolas juntas representan el Evangelio. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio podemos ver que la persona ocupa escuchar de la palabra de Dios y que la semilla introduzca en él. Una vez que la semilla ha sido introducida en nosotros, ocupa crecer en nosotros. Ya que crece en nosotros, ocupa expandirse a otras personas, que es la corriente del discipulado.
Somos siervos del Señor, discípulos para discipular. ¿Sí? Y hay una culminación, y eso lo estuvimos viendo en la parábola anterior de la red barredera, en el cual nos habla de que hay un destino final y eterno, de que hay un castigo eterno, pero también de que hay dos tipos de personas, de las cuales nos habla el Evangelio. Dice que los justos irán a vida eterna, pero los incrédulos irán a un castigo eterno. Todo eso junto implica el Evangelio. ¿Sí? Todo eso unido es precisamente aplicar el Evangelio a una persona. La pregunta que el Señor Jesucristo les hace, dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? En otras palabras, si nosotros pasamos estas palabras o esta pregunta a la actualidad, es como si le dijéramos a la persona, ¿has entendido el Evangelio? ¿Has entendido el Evangelio realmente? La idea de la pregunta también da la idea de que puede haber una contraparte de expresar, decir, ¿sabes qué? Yo no entendí, y entrar entonces a la explicación. Y el Señor Jesucristo se tomó tiempo desde que inició a expresar las parábolas, lo hizo de manera pública, pero de manera privada, a explicar detenidamente, con detalle, a sus discípulos. Ahora, el Evangelio, hermanos, usted tiene que conocerlo a profundidad para poder explicarlo. ¿Sí? El Señor Jesucristo, a estos hombres que Él escogió como discípulos, primero hubo un procedimiento en ellos. En el capítulo 4 vemos que Él los llamó a seguirle. ¿Sí? Y eso lo podemos, a través del Evangelio de Mateo, si recordarán, capítulo 4, Él empieza a hacer un llamado y les dice, síganme. En el capítulo 10, Él ya escoge a un grupo de hombres para hacerlos apóstoles, los cuales van a recibir una instrucción personal y privada con un propósito, ¿sí? Y escoge a estos hombres y les da unas instrucciones que las vimos en el capítulo 10. Y también estuvimos analizando ese capítulo. El propósito de ese llamado y esa instrucción es para que ese siervo que ha sido llamado, que ha sido instruido, después también sea un discipulador, un instructor, alguien que comparte el Evangelio a otras personas. ¿Sí? En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 31, encontramos un pasaje con Felipe, uno de los apóstoles, que a través del Espíritu Santo es guiado a un carruaje. ¿Sí? Dice versículo 29 de Hechos capítulo 8, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Una vez más, una pregunta similar como la que expresa Mateo 13. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿has entendido todas estas cosas? Ahora Felipe, después perteneciente a este grupo de los 12, se encuentra con esa situación en Hechos capítulo 8, y al acercarse a la persona, le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Este personaje es humilde en su situación y dice, ¿cómo podré entender si no hay quien me explique? Entonces, ¿cuál es el llamado de un siervo fiel? Es llamado a conocer, pero también a prepararse de manera personal en escudriñar las Escrituras, dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, porque ahí está la vida eterna. Escudriñarlas, pero no para quedarnos con eso, es para compartir. Felipe se le presenta la oportunidad, al hacer la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y le responde, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. En otras palabras,
Yo no puedo conocer algo si no soy instruido anteriormente. Y para yo instruir a alguien, tengo que conocer, tengo que saber de la palabra, conocer del Evangelio, expresado en 7 parábolas, para poder compartir eso a otras personas. La pregunta también lleva a una respuesta que el Señor Jesucristo ya conoce. ¿Por qué? Porque quien entiende realmente el Evangelio es porque anteriormente el Espíritu Santo ya ha obrado en su vida. En el versículo 11 del capítulo 13, cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar por parábolas, expresa, le hacen la pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? Y responde él y les dice, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. El Señor Jesucristo ya conoce el corazón de sus discípulos, ya conoce lo que hay en ellos. Pero la idea aquí de la pregunta es que también la persona confiese su fe. En Romanos capítulo 10 dice, cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón. Pero tenemos que confesar. La obra inicial la hizo el Señor al implantar la semilla en nuestros corazones. Pero también el Señor busca la respuesta de nosotros de manera afirmativa, de manera positiva, porque quien ha nacido, quien ha sido rescatado por el Espíritu Santo va a responder y el Señor lo sabe. Pero lanza la pregunta, ¿has entendido todas estas cosas? Porque quiere que los discípulos accionen y respondan de manera positiva. Jesús sabe el don que ellos han recibido y no todos tienen ese don. Entender la palabra de Dios es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Dios pone ese don, abriendo nuestro corazón, quebrantando a lo más duro que hay en nosotros para que pueda penetrar la palabra de Dios. Escuché un comentario de un hermano que decía, el Señor a quien va a salvar, a quien va a rescatar, por más duro que sea, primero lo va a humillar, lo va a quebrantar. Si no hay humillación de parte del Señor, hay un falso arrepentimiento. Pero quien realmente es salvo es porque el Señor lo humilló hasta lo más profundo. A quitar todas esas ideas que hay en su mente de religiosidad, de seguridad humana, falsa. Quebrantar todo eso y hacerlo a un lado hasta el punto de que la persona reconoce que realmente ocupa un Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor humilla para salvar, humilla para dar a entender su evangelio. Y el Señor sabe que estos hombres han recibido el don del Espíritu Santo de entender, como lo dice el versículo 11. Dice, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. En otras palabras, conocer el evangelio es un don que el Señor da. Y eso también lo vemos en Efesios 2, 8, 7, 8, 9 y 10, donde expresa precisamente el regalo que Dios da, que es la fe. No todos reciben este don. Los perversos no lo reciben. La realidad es que todo ser humano, por muy buena persona que se sienta, muy buena persona que quiera ser, en realidad es un perverso. Y de eso habló la primera parábola, de la perversión del hombre. La naturaleza pecaminosa del hombre le impide precisamente ver a Dios y conocer a Dios, aunque con palabras lo diga, porque realmente no ha conocido a Dios ni ha venido al Señor. Todos somos malos, dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 18, para reducir un poco, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad de todo ser humano. Todo ser humano sin Dios, sin Cristo, es un perverso. Es un hombre malo, es un hombre que está totalmente depravado y ocupa el evangelio en su vida. Ocupa que su corazón sea quebrantado y que la palabra sea introducida en su corazón para poder reaccionar. ¿Sí? Y para hacer esa obra el Señor ocupa que la persona nazca de nuevo, y eso lo vemos en Juan capítulo 3, en el diálogo que el Señor Jesucristo tiene con Nicodemo. Dice el versículo 3 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Sí? Tiene que haber un nuevo nacimiento de nuestro ser. El Espíritu Santo viene y nos regenera, nos renueva. Introduce una nueva naturaleza que viene de parte de Dios, y a través de esa nueva naturaleza podemos responder al Evangelio. ¿Sí? Entonces, la pregunta que Jesús hace a sus discípulos dice, ¿has entendido todas estas cosas? ¿Has entendido que hay una separación inevitable? Lo vimos en la parábola anterior. Que hay un destino final eterno. Que hay justos que van a vida eterna, pero también hay malvados que van a un castigo eterno. Y eso es el Evangelio. La pregunta para usted, ¿ha entendido todas estas cosas? ¿Has entendido que hay un lugar para ti preparado? Y lo digo de esta manera, hay un destino a donde tú vas. Justos a vida eterna, pero malvados a castigo eterno. Habéis entendido todas estas cosas, por lo cual, resumiendo las parábolas, los discípulos responden de manera afirmativa. Dice el versículo 51, ellos le dijeron, sí. En pocas palabras, ¿entiendes el Evangelio? Sí. ¿Entiendes la palabra del Señor? Sí. ¿Quién da el entender? El Señor. Porque un incrédulo no puede entender, no puede aceptar la palabra de Dios, porque para él es locura. Tiene que nacer de nuevo, tiene que obrar el Espíritu Santo en su vida para que pueda entender. Jesús acepta la respuesta como auténtica. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice, a ellos se les concedió el entender. La respuesta da a entender que habían profundizado en gran forma en su corazón todas las cosas que el Señor les está enseñando. Me recuerda la palabra que expresa acerca de María, que María guardaba en su corazón y atesoraba todas las cosas en relación con su Hijo. Nosotros somos hijos del Señor. Debemos de guardar todas las cosas y atesorarlas de manera valiosa para nosotros, como un tesoro, lo va a expresar más adelante, profundizando precisamente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a hacer crecer junto con el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? La respuesta confirma un nacimiento espiritual, porque pueden percibir todo lo que el Señor Jesús les está enseñando. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Es el versículo 14. Dice de la siguiente manera, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En otras palabras, entender la palabra de Dios es obra del Espíritu Santo en nosotros. El Señor Jesucristo, al expresar la labor que el Espíritu Santo haría en nosotros, dijo, el Espíritu vendrá y les enseñará
todas las cosas que yo les he dicho. Les hará recordar todas las cosas. Versículo 15 dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El hombre espiritual entiende porque Dios le da el entender. La respuesta positiva de los discípulos los lleva a la confirmación que Jesús hace en ellos al ser usados y confiarles a ellos también la revelación continua de la palabra de Dios y el establecimiento de la iglesia, lo que es conocido como el ínter entre la primera venida y la segunda venida del Señor. Entre ellos también está Pablo como el último de los apóstoles. ¿Sí? En Mateo 4, versículo 17 al 22, vemos la obra en ellos. Ellos fueron llamados a seguir al Señor Jesucristo. Mateo 4, del 17 al 22. En Mateo 10, versículo 1, ellos fueron llamados ya al apostolado, por lo cual son llamados a establecer la base fundamental para el creyente, lo que conocemos como la doctrina apostólica o la doctrina bíblica. ¿Sí? Y Efesios capítulo 2, versículo 20 nos da la respuesta a eso, cuando dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Los discípulos apóstoles recibieron también la revelación de establecer lo que es la doctrina bíblica que hoy tenemos impresa, que es revelada por el Espíritu Santo a estos hombres. Ellos recibieron esa capacidad junto con Pablo, que fue llamado ya en el libro de los Hechos, y establecen la doctrina bíblica. Si recuerdan la semana pasada, cuando toqué el tema del rico y Lázaro, la respuesta que Abraham le da al rico, le dice, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos escuchen. Una vez más enfatizando la autoridad bíblica, la autoridad de la Escritura para el creyente. Ahora en Efesios 2:20 añade algo más y dice, ahora es edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Y vuelve a recalcar, y los profetas, o sea, nos vuelve a decir, bueno, sigue el Antiguo Testamento de Moisés y los profetas, pero ahora le añade también el fundamento apostólico que ellos reciben para el crecimiento. Entonces, la pregunta del Señor Jesucristo para ellos, una vez más, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Una vez más los lleva al Evangelio. ¿Has entendido el Evangelio? ¿Has entendido la palabra de Dios en tu vida, obrando? El Señor conoce los corazones y conoce la respuesta antes de que ellos la declaren. Y ellos responden afirmativamente. Entonces, es maravilloso reconocer que nuestra mente ha sido enriquecida por la palabra de Dios, por la palabra de Dios obrando en nuestras vidas. Sin embargo, no es suficiente. Recordemos que el título es Un siervo para su gloria. Has recibido la palabra de Dios, la has entendido en tu corazón, has respondido afirmativamente, pero no es suficiente. No es suficiente porque lo que usted recibe también debe compartir. ¿Sí? En el capítulo 10 de Mateo, cuando el Señor Jesucristo está instruyendo a sus discípulos, les dice versículos 6 y 7, dice, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Pero vean cómo termina, dice, ¿de gracia recibiste?
dad de gracia. O sea, no te puedes quedar con el tesoro que has recibido. No te puedes quedar con lo que tú estás conociendo y decir, bueno, estoy conociendo y me quedo con él, lo atesoro, lo escondo para que no me juzgue el Señor por las cosas que he recibido, sino que el llamado es que recibes un tesoro, compártelo. Dad de gracia, dice, lo que de gracia has recibido. Y la idea que el Señor trata de expresarle aquí a los discípulos cuando les pregunta, ¿has entendido estas cosas? Y ellos responden, sí, es precisamente eso. Es la responsabilidad y el deber de un verdadero siervo fiel que quiere y busca glorificar a Dios, compartir lo que ha recibido. Jesús ya había dado instrucciones anteriormente en el capítulo 9 de Mateo, en el versículo 38. Dice, por tanto, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es la necesidad del Señor. El Señor rescata y salva porque ocupa obreros para enviarlos para salvar a más personas. Personas que quieran glorificar a Dios compartiendo el Evangelio a todos. Rogar, dice, por obreros. Y en base a esa instrucción, en base a todo eso, Él les pregunta, ¿ustedes han entendido? Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Si has entendido, los va a llevar al siguiente nivel, al siguiente punto. Jesús ocupa de ellos como base apostólica y de cada creyente, obrero fiel, siervo, que quiera glorificar al Señor para proclamar el Evangelio. Él quiere proclamar el Evangelio y lo va a hacer a través de nosotros, a través de usted y a través de mí. Y dos, también ocupa para mandar una advertencia a todo ser humano de un juicio venidero. Entonces, haciendo un resumen de las parábolas, según las parábolas del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red barredera, el mensaje no es solamente ofrecer el cielo, ¿sí?, sino advertir acerca del infierno, convirtiendo al Evangelio en buenas nuevas, en buenas noticias. O sea, no podemos tomar un solo punto y decir, ¿sabes qué? El cielo es maravilloso, te voy a hablar de amor, te voy a hablar de las cosas gloriosas, sino que también el Evangelio incluye advertir del infierno, de ese lugar de castigo eterno a toda persona. Por lo cual, podemos decir que un buen siervo fiel tiene el llamado general de advertir a los no salvos acerca del infierno y a ofrecer la vía de escape a través de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10 y 11, y termino con estas palabras, dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Versículo 11, por tanto, conociendo el temor del Señor, vean estas palabras, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. ¿Cuál es la idea? Versículo 10 está anunciando que va a haber un tribunal y un juicio, ¿sí? No solo es hablar del cielo, sino del juicio también, que un día usted estará de frente ante el juez siendo juzgado. Por eso dice el versículo 11, persuadimos a los hombres. En otras palabras, advertimos de ese lugar. La pregunta que yo hago ahora a ustedes es la misma que el Señor Jesucristo hace. ¿Han entendido el Evangelio?
¿Lo han comprendido realmente? La palabra entender da la idea de profundizar, entender totalmente el Evangelio. Si la respuesta es no, hay hermanos dispuestos para compartir el Evangelio, darte la instrucción usando la palabra de Dios para instruirte. Si la respuesta es sí, pasaremos al siguiente nivel la próxima semana, que será el versículo 52. Y nos va a llevar a la acción, a ser usados realmente para su gloria, de una manera eficaz. ¿Sí? Si la respuesta es afirmativamente, y quieres saber qué vas a hacer con lo que has recibido, te invito a congregarte la próxima semana y seguir estudiando este pasaje de un siervo para su gloria. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos en este día, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor, por el privilegio que has traído a nuestra mente y a nuestro corazón de entender tu evangelio, de entender tu palabra, de profundizar en ella, como dice tu palabra, Señor, escudriñando lo más profundo, Señor. Pero también, Señor, te pedimos que también motives nuestro corazón para compartir a otros lo que nos has dado por gracia. Y también, Señor, ser usados para tu gloria conforme a tu voluntad. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias. Amén.